le da vida a mi ser, y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de ti. No existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo, permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón. Bueno, Ezequiel 14:14 dice: si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Ahora me gustaría que fuera, estamos en Ezequiel 14, ¿verdad? Amén. Me gustaría que fuera al versículo 16, porque este versículo es muy impresionante. Y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor. Oiga esta frase que terrible: ni a sus hijos, pero ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría asolada. Esto la verdad que me impresiona mucho, porque se habla de 3 varones justos en la Escritura, varones íntegros, rectos, temerosos de Dios, pero representan 3 tipos de familia. Noé representa la familia exitosa, el líder de la casa, el cabeza de la casa, que logra tener conjuntados en la fe a su esposa, a sus hijos y hasta sus nueras. Qué liderazgo tan impresionante tuvo Noé, que logró tener a toda su familia salva dentro del arca. Amén. Pero si analizamos Job es todo lo contrario. Job, una esposa que tiene una visión diferente, hijos con visión diferente a la que tiene Job. Y Daniel representa al solo, al único convertido de la casa. El resto desaparece de la escena bíblica, y solo él, un hombre soltero, decidido a buscar a Dios. Así que vamos a cerrar los ojos, vamos a meditar un poquito acerca de estas 3 familias que están representadas en Noé, Job y Daniel. Padre Celestial, esta noche te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu nombre, y tu palabra es clara, la creemos, que donde 2 o más nos reunimos en tu nombre, tú estás presente, y como estás presente te hemos alabado, te hemos bendecido, y ahora suplicamos tu palabra para nuestros corazones, para proseguir nuestro camino con gozo y poder llegar a la meta de alcanzar la estatura del varón perfecto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, no está de más recordarle las palabras proféticas de Jesús de Lucas 17. No está por demás recordarle que cuando le preguntaron a Jesús acerca de los tiempos del final, en Lucas 17, Mateo 24, pero en Lucas 17, 26, el Señor dice que los días de su venida van a ser como en los días de Noé. Y hemos estudiado en algún punto los parámetros, las áreas negativas, carnales, diabólicas que se vivieron en el tiempo de Noé. Pero no todo fue malo en el tiempo de Noé.
Porque Dios siempre tiene remanentes. Dios siempre tiene entre lo vil, siempre tiene algo precioso. Ese es Dios. Amén. Y en ese tiempo malo, perverso, de conducta nefanda, dice la Escritura, de los días de Noé, se levantó un hombre llamado Noé. Y ese hombre recibe un llamado del Señor, cree al llamado del Señor, a pesar de que el llamado, como hemos analizado en otro tiempo, es un llamado ilógico, anticientífico. Es un mensaje que recibe y ordenanzas muy fuera de la lógica de su tiempo. Construye un barco en la ciudad. ¿Quién construye un barco en una ciudad? Sobre todo de las dimensiones que las construyó Noé, que no tiene nada que ver con el diseño que ya tenían los barcos de ese tiempo para navegar, para comerciar. El barco de Noé, el arca de Noé, el submarino, el cajón, no sé cómo llamarle al arca de Noé, no tiene ningún punto de comparación con la industria e ingeniería que en ese tiempo había naval. No hay nada. ¿Quién construye un barco de ese tamaño, de 3 pisos, con una puerta y una ventana? ¿Quién construye eso? Que no tiene timón. Imagínense un barco sin timón. ¿A quién se le ocurre? Un barco que no tiene ancla. ¿A quién se le ocurre? Pero vamos a que lo impresionante tal vez no es tanto Noé, porque al final Noé tuvo el encuentro personal con Dios. Amén. A mí me impresiona la esposa, porque Noé va a invertir todos sus recursos. La Biblia no dice si era un hombre de dinero o no lo era. Lo que sí es cierto es que tuvo lo suficiente o la suficiente fe para poder adquirir los materiales y construir ese barco. Pero les repito, a mí Noé no me impresiona tanto, porque al final él tenía la experiencia personal. A mí me impresiona la esposa que se pone a las órdenes de la visión, se pone a las órdenes en sujeción, hermano, a la palabra de Noé, le cree a Noé. Pues qué testimonio tendría Noé delante de su esposa, que la esposa impresionantemente deja todo lo que hay que hacer, toda su rutina, para convertirse en una coadyuvante, una colaboradora de la construcción del arca. Pero al final alguien diría, bueno, pero es que Noé también la obligó, es el esposo, eran otros tiempos, no habían los derechos feministas. ¿Sabe qué otros me impresionan más? Los hijos. Porque los hijos ya eran mayores de edad, ya tenían esposa, es decir, ya tenían formado su hogar. Y la pregunta del millón es, ¿cómo los hijos pudieron seguir la visión, la palabra, las instrucciones de Noé, de esa locura, y volverse en el espectáculo y el hazmerreír de la gente de su tiempo? Bueno, todavía me impresiona más, a un nivel super, mega, hiper exponencial, las nueras. Porque que las nueras sigan al suegro en ese proyecto de locura, hermano, de veras es impresionante la familia de Noé, ¿no cree? Amén. ¿No le gustaría tener una familia así, donde la esposa, los hijos, los yernos, las nueras, todos buscan en una sola mente, en una sola fe, en un solo bautismo, en una sola doctrina, en una sola palabra, en una sola visión, el evangelio del Señor Jesucristo? ¿No le gustaría? Amén. Pues les tengo una buena noticia. El Señor dijo, así como en los días de Noé, serán en los días de su venida, y la venida del Señor se aproxima. Amén. Entonces van a haber familias así. Tendremos en estos últimos días familias integradas en una misma visión. Habrán remanentes familiares que serán testigos generacionales de que las cosas se pueden hacer en unidad. Amén. Ay, hermano, den gloria a Dios. Aleluya. Y tendremos que orar al finalizar esta palabra
para pedirle al Señor esa unción, esa gracia que le dio a Noé, que nos la dé a nosotros. Amén. ¿No le gustaría ver a sus nietos danzar delante del Señor? Amén. ¿No le gustaría verlos quebrantados en el altar? ¿No le gustaría ver a sus hijos sirviéndole al Señor en los dones y talentos y capacidades que Dios nos ha dado a todos, sirviéndole, alabando, predicando en sus áreas profesionales, pero sirviéndole al Señor? ¿No le gustaría? Amén. Pues la buena noticia de esta noche es que esa unción regresa, esa visión de fe unida en la familia regresa. Esa unción de Noé va a regresar, hermano, y tenemos que pedirle, suplicarle al Señor que esa unción nos alcance a nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Es una buena noticia. Bueno, pero quisiera hablarle un poquito de Job, porque Job representa otro tipo de familia. Me gustaría quizá aclararle, porque hay algunas personas que a veces no saben diferenciar cuando leen la Escritura, cuando una palabra fue determinada, enviada solo a una persona y no a nosotros, sino fue una palabra específica para una persona. Hay que saber cuando esa palabra es para todos y cuando la palabra es específica. No sé si me explico. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda cuando el carcelero de Filipo le preguntó al apóstol Pablo y al profeta Silas, ¿qué hago para ser salvo? Entonces Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y así sucedió. Así como se lo dijo Pablo, así sucedió. Pero esa palabra es una palabra específica para el carcelero, no es para nosotros. Aunque no dudo que en algún momento el Señor pueda tomar ese pasaje y así como se lo conectó, como se lo dedicó al carcelero, no lo pueda dedicar a nosotros. Y que entonces cuando hay un convertido en la casa, generaría la salvación de todos, de los tíos, de los abuelos, de los primos, de los hijos, de los más íntimos. Y eso sería maravilloso. Pero esa palabra fue enviada específicamente al carcelero y no a todos nosotros. Amén. De tal manera, hermano, que el apóstol Pablo, que fue el que le dio esta palabra al carcelero, dice en Corintios 7, hablándole a las mujeres cuando son matrimonios mixtos, le dice, mira, mujer cristiana, si tu marido inconverso se quiere ir de la casa y te quiere abandonar, deja que se vaya. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si acaso harás salvo a tu marido? O sea, no le dedicó la palabra del carcelero, como ya creíste, él se va a convertir, reténlo porque se va a convertir. No le dijo eso. Le dijo, mira, si el inconverso se quiere ir, que se vaya. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido? Y le dice lo mismo al varón, y si tu mujer inconversa se quiere ir, bueno, dile goodbye, my love. Pero, oiga, no le dijo como al carcelero, como tú ya creíste en la palabra es de que se va a salvar toda tu casa. No le dijo eso. Le dijo, ¿y qué sabes tú? ¿Qué sabes tú, oh varón, si acaso harás salvo a tu mujer? Y en otros pasajes el apóstol Pablo dice, no es de todos la fe. Amén. ¿Me explico? Entonces, hermano, ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la familia de Job, que es el otro personaje que aparece en Ezequiel 14:14, la familia de Job es una familia totalmente diferente a la de Abraham, pero Noé, a la de Noé. Reitero, rectifico, a la de Noé. Muy diferente. Porque Job, a pesar de ser el hombre más íntegro, más justo, más recto y temeroso de Dios de su generación, a pesar de ser un hombre próspero, no tuvo una esposa como la esposa de Noé. Lean conmigo Job capítulo 2, verso 9, y se va a dar cuenta de la clase de esposa que tenía el hombre íntegro Job. Usted sabe de las calamidades que llegaron a Job, capítulo 2, verso 9. ¿Sabe usted de las luchas que vivió? Y mire lo que le dice la esposa en
Entonces le dijo su mujer a Job: ¿aún retienes tu integridad? Lo está invitando a romper la integridad. Mire, una mujer que invita a un hombre justo y de fe a romper su integridad. Maldice a Dios y muere. Es increíble que un hombre de las alturas y niveles de Job tenga una esposa así, pero la tuvo. Ahora, mire cómo eran los hijos ahí en el capítulo 1. Bueno, si quieren, el verso 2 dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. O sea, en total tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Verso 3 dice cómo era su hacienda. Dice todo lo que tenía, hermano. Es un inventario impresionante. Que termina el verso 3. Aquel varón, dice, fue más grande que todos los orientales. Ahora que sea el mundial en Qatar, se va a dar cuenta usted de la prosperidad que tienen los orientales. Pues Job era el más rico de su generación, de todos los orientales. Dice el verso 4 que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Verso 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Haga un alto ahí a la lectura. ¿Se da cuenta el hogar tan desintegrado que tenía Job? Mire, hermano, yo creo que nosotros no escogimos papá ni mamá. Pero si quizá usted y a mí nos preguntaran, desde luego honramos a nuestros padres, pero ¿a quién no le gustaría haber tenido a Job como papá? No solo por lo mega hipermillonario que era, sino porque el hombre era un varón justo. ¿Se imagina un papá justo? Un papá íntegro, temeroso de Dios. ¿Se imagina esas cualidades en un papá? Un adorador, un hombre de altar, un hombre que conoce la palabra, un hombre que tiene amistad con Dios. Hermano, ¿no le gustaría un papá así? Amén. Pues fíjese que a los hijos de Job, ellos, hermano, con el dinero que tenía la familia, ¿sabe qué hicieron? Tenían sus propias casas, se independizaron de Job. ¿No ha visto usted, hermano, hijos que de repente se le van de la casa a los papás? Y muchos compañeros empiezan y dicen: ¿por qué te vas de la casa de tus padres? Si tu papá, tu mamá es excelente persona, ¿por qué te vas? Hermano, hay hijos locos, como los hijos de Job. Teniendo padres de esta naturaleza, se van de la casa, se independizan. ¿Y sabe por qué se quisieron independizar? Para no estar en el escudriño, en el ojo escudriñador del papá. Porque sabían que el papá tenía temor de Dios, y ellos dentro de la casa del papá no podían desarrollar su pecado. Ellos sabían que con la supervisión que tenía el papá llamado Job, ellos no podían desencadenar toda la carnalidad que desearan. Entonces, en cuanto pudieron, se independizaron. Y quiere que le diga una cosa, hermano: nunca le va a ir bien a una persona que se independiza. Le voy a decir algo, porque hay jovencitos aquí. Miren, jovencitos,
Oigan esto que les voy a decir. Yo conozco a Jesús, que es el primogénito, vencedor, con los mejores títulos honoríficos, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como rey de reyes, como señor de señores. Es decir, los títulos más elevados los ha conseguido Jesús. Sin embargo, todavía está a la diestra del Padre. Amén. ¿Y sabe hasta cuándo el Hijo abandonará al Padre? No en el sentido de dejarlo, ¿verdad?, sino en el hecho de proyectar su ministerio. ¿Sabe cuándo? Cuando se casen las bodas del Cordero. Amén. ¿Qué le quiere decir esto? Que por más suficiente financieramente hablando que sea un joven, la Biblia no recomienda la independencia. La Biblia no recomienda, hermano, que un joven, una señorita se vaya de la casa. No lo recomienda. Aunque ya tenga títulos, aunque ya tenga solvencia económica, no lo recomienda. Jesús no lo hace. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Amén. ¿Me estoy dando a entender esta noche? Le voy a decir algo un poco más fuerte. Nunca será lo mismo, oiga señorita, una hija donde el joven que le dice amar, que le dice que la valora, que quiere proyectar una vida matrimonial con usted, nunca tendrá a los ojos de un hombre, escuchen, una mujer que es recogida, que es traída, que es visitada en un departamento de soltera, que cuando es visitada en una casa donde está papá y mamá. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Nunca. Y se lo voy a decir una cosa, y en algún momento de alguna discusión carnal se lo va a decir. Y se lo va a gritar: ah, pero tú ni siquiera tus padres te sujetaste, tú te fui a traer de un departamento. No es lo mismo que cuando un joven tiene que agarrarse los pantalones, ir con sus padres para ir a tocar la puerta de los futuros suegros y decirles: mire, amo a su hija, sé que es de casa, sé que no, nunca, escúcheme, jamás será lo mismo. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Pero me llama la atención este hombre, o estos hombres, estos hijos, 10 hijos, y ninguno vive en la casa del papá, teniendo un excelente padre. Bueno, la situación está en lo que quiero subrayarle entonces. Es que, hermano, Job no tiene un hogar integrado como Noé. Job tiene un hogar totalmente con visiones diferentes. Una mujer que cuando viene la prueba invita a su marido a maldecir a Dios. Hijos, hermanos, carnales que andan en banquetes, tomando, bebiendo, son fiesteros. Y un padre pendiente, mire, dice la escritura que ahí bajó para santificarlos, para decirles: hijos, voy a hacer un sacrificio por ustedes. Y entonces agarraba 10, él financiaba 10 cabritos. Eso se me hace como aquellos papás que pagan retiros para que vayan sus hijos a los retiros, que no, dice: ya te pagué el retiro, vas a ese retiro y punto. Así me imagino a Job. Me imagino diciendo: bueno, ya tengo aquí las ovejas, así que se vienen los 10 porque voy a hacer un sacrificio por cada uno de ustedes. Pero ¿sabe qué veo? El interés de Job, porque ellos busquen a Dios. Pero no veo el interés de los hijos para buscar a Dios. Amén. Yo quisiera hacerle una pregunta, porque es una pregunta necesaria a todos los jóvenes que vienen a estas reuniones. ¿Qué pasaría si papá y mamá no estuvieran? Es decir, el Señor los recoge, se mueren, pues. ¿Qué pasaría? ¿Vendrían a las reuniones? ¿Irían a los cultos? ¿Se interesarían por la oración, por la lectura de la palabra? ¿Irían a los retiros? ¿Perseverarían en las escuelas doctrinales? Yo le aseguro que si Job se hubiera muerto, los hijos jamás se hubieran acercado a un altar, ni la esposa.
Si la esposa se acercó a un altar, si los hijos conocieron un altar de adoración, fue por el papá. Le conté que hace algún tiempo de una iglesia de Quetzaltenango que hizo un sondeo. Es una iglesia donde se congregan miles de personas. Hizo un sondeo para ver cómo sería en el 2050 la iglesia. ¿Y sabe qué les pasó? Se asustaron. Porque según la proyección de las encuestas que hicieron, la iglesia en el 2050 sería una iglesia de muy pocos miembros. A pesar de que hoy, en esta generación, tiene muchos miembros, esa iglesia tiende a decaer. Dentro de las encuestas le preguntaban a los jóvenes cuál era la motivación para ir a la iglesia. Y le voy a decir que la mayoría de jóvenes iban a la iglesia obligados por los padres, sin visión, sin deseo de servir. Iban porque los padres les daban algún ofrecimiento si perseveraban a la iglesia. Les daban ciertos permisos, les daban ciertas remuneraciones, ciertas prebendas, como poder tener un buen celular, etcétera. Si perseveraban en la iglesia, eran las condiciones. Pero que ellos tuvieran un amor por el Señor, una pasión por buscarlo, no había. Ese es el hogar de Job. Esa es la casa de Job. Y entonces me gustaría mucho, por esto que estoy viendo con usted, anular algunos conceptos que hay en el mundo, pero que no son bíblicos. Y uno de los conceptos que hay en el mundo que no son bíblicos es que los hijos son el reflejo de los padres, y no es cierto. Mi hermano, yo decía esto el día domingo. ¿Usted sabía que el diablo es un hijo de Dios? Ahí en Job capítulo 1, como estamos en Job, nada nos cuesta leer Job capítulo número 1. Y dice la escritura en el verso 6, capítulo 1, verso 6 de Job, que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Sabía entonces que Satanás es un hijo de Dios? Amén. Ahora le pregunto, ¿Satanás es el reflejo del Padre? No. Ay, hermano, contésteme. ¿Satanás es el reflejo del Padre? No. Entonces, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Amén. Pero contésteme bien, porque esto es un honor. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? ¿Y usted es el reflejo del Padre? Yo espero que sí. Pero ¿sabe que un día le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él era un reflejo del Padre. Él sí. Pero si yo fuera a su trabajo, si aquí los hermanos de las primeras filas vamos a su trabajo, donde trabaja, donde estudia, con sus clientes, con sus trabajadores, y les preguntamos, mire, ¿y el hermano que va a la iglesia es el reflejo de Dios Padre? ¿Usted mira al Padre en él? ¿Qué nos contestarían los vecinos, la familia? ¿Qué contestaría, hermano? Mire, peor si una persona, bueno, no vinieron, pero de los que no vinieron, pero dicen que son hijos de Dios, peor si son chismosos. Y usted sabe que al chismoso se le conoce. Que hasta uno le dice a la gente, mire, con fulano o fulana tengan cuidado, porque ellos se les va un poquito la lengua. Es hijo de Dios, pero no es el reflejo del Padre. Peor si se echa los tragos. Peor si, etcétera, etcétera. Ahí le estoy probando que no siempre los hijos son el reflejo del Padre. Amén. Y en este Job, viendo la bendición de Job y viendo a sus hijos, yo le digo, hermano, ni la esposa ni los hijos son el reflejo de Job. No sé si me estoy dando a entender. Pero
pero como decíamos hace 15 días, hay una buena noticia entonces para los que tienen padres perversos y malos como Lamec. De un Lamec puede salir una persona, hermano, temerosa de Dios, una persona productiva, una persona íntegra, una persona de bendición. Es que, hermano, por favor, bendito sea el Señor, que no siempre de padres malos van a salir hijos malos. Amén. Porque el hijo no siempre es el reflejo del padre. Esa es una buena noticia. Amén. Bueno, ¿qué más decirle de Job? Representa los hogares. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿y qué hacemos cuando tenemos hijos, cuando tenemos un cónyuge que no quiere buscar a Dios? Quiero que vean conmigo 1 Corintios capítulo 7 para ver qué es lo que tenemos que hacer. 1 Corintios capítulo 7 verso 29. Usted que quiere buscar a Dios, pero dice, hermano, pero mi pareja no. Por eso siempre me ve solo o sola, porque ella no quiere. Hermano, mis hijos no quieren. Bueno, ¿qué pasa cuando un cónyuge no quiere buscar a Dios? ¿Qué sucede cuando los hijos no quieren buscar a Dios? Bueno, usted tiene la opción de estancarse con ellos o de seguir caminando. En el caso de Job, siguió caminando a pesar de que la esposa no quiso continuar el camino. Job siguió caminando a pesar de que los hijos ya no quisieron caminar. Pero esto tiene que ser una lección, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nos habla de que la salvación es personal, no es familiar ni por parejas. Amén. Así que espero que en el momento en el cual alguna persona de la familia quisiera detenerse, quisiera desanimarse, caer del primer amor, vivir una vida carnal, una vida mundana, el marido, la esposa, los hijos no están, hermano, obligados a caminar con ellos una vida carnal. Otro ejemplo muy hermoso es el de Lot. Y Jesús dijo también que como los días de Lot serían los días de su venida. Y los días de Lot es tener una familia igual dividida. Porque usted sabe, hermano, que la fe de Lot no fue la de la esposa, de tal manera que la esposa representa a los apóstatas que voltean a ver atrás y se quedan paralizados para siempre, infructuosos. ¿Sabía usted que había un rey en la escritura que cuando conquistaba una tierra regaba de sal? Y dice que colocaba sal en los campos para que esos campos nunca más volvieran a ser fértiles. Porque la sal hace improductiva la tierra. Entonces, ¿sabe qué representa la mujer de Lot cuando voltea a ver atrás y se convierte en estatua de sal? La gente apóstata que deja de dar frutos y que de ninguna manera volverá a dar un fruto. Bueno, yo no sé si me estoy dando a entender, pero vamos a que Lot, cuando ve que la esposa ve para atrás, apostata y se vuelve una estatua de sal, una mujer improductiva, infructuosa para siempre, él tiene que tomar una decisión: voltear a ver atrás también para quedarse como ella o seguir caminando a su arco. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que las hijas también, ya cuando estuvieron en su arco, sacaron a luz toda la sodomía que tenían en el corazón. La pregunta es, hermano, ¿qué va a pasar cuando los hijos, cuando un cónyuge ya no quiera buscar a Dios? Creo que en Job, en Lot y en muchos personajes de la Biblia tenemos que uno tiene que continuar, porque la salvación es totalmente personal. Amén. Aleluya. No sé si me estoy dando a entender, pero así como viene una bendición como la de hermano Noé, de familias integradas en la fe, también van a haber familias totalmente disidentes como la familia de Job. Aleluya. ¿Me estoy dando a entender? Y el otro es Daniel. Fíjese que Daniel me impresiona porque Daniel, él es víctima de las decisiones de sus padres y de una generación carnal,
adúltera espiritual, una generación idólatra, ocultista, una generación que le dio la espalda a la palabra profética de Dios. Y entonces cuando Dios ve esa generación apóstata, rebelde, los entrega a Babilonia. Y entonces Daniel, un jovencito, tiene que entrar a Babilonia casi desnudo, desfilando con lo que es un trofeo, siendo exhibido, hermano. Se imagina la burla de cuando entraron todos los hebreos, el grito de alabanzas a los dioses paganos babilonios cuando entraron los hebreos derrotados, fracasados, y entre ellos iba Daniel. Pero Daniel está entrando subyugado, desnudo a Babilonia, no por su pecado, sino por el pecado de sus padres y de su generación. ¿Sabe dónde viene la oportunidad impresionante para Daniel? Cuando se le prende el foco al rey de Babilonia y dice: momentito, de todos los que entraron de Israel, deben haber algunos sabios, deben haber algunos que son buenos para las letras, deben haber algunos que sean inteligentes para aprender nuestro lenguaje caldeo. Así que por favor, llámenme a los jóvenes hebreos que sean sobresalientes, que sean entendidos en las ciencias, que tengan sabiduría, que sean inteligentes para aprender. Tráiganme a esos jóvenes. Y sabe, hermano, que de los miles de jóvenes no entraron los miles al palacio. Pudieron haber entrado, tuvieron la oportunidad, pero ¿sabe por qué no entraron? Porque no se habían cultivado en las ciencias. Yo le voy a decir una cosa, hermano, mire. Yo recuerdo en una oportunidad, y se lo digo con todo el amor del Señor, fíjese que cuando comenzó la iglesia, llegó una persona que trabajaba en el gobierno y me dijo: hermano, prepáreme a los profesionales de su iglesia. Va a haber oportunidad para ingresar a trabajar. Cuando yo entrevisté a los jóvenes que llegaron a la iglesia hace 18 años que comenzó la iglesia, fíjese, hermanos, que me dio mucha lástima ver que los jóvenes y señoritas no tenían títulos universitarios, que no eran profesionistas, y que entonces no podían optar a los cargos donde se estaba abriendo una oportunidad porque habían desperdiciado mucho de su vida. Algunos ya están con un hijo o dos, pero no una carrera. Algunos con deseo de trabajar, de darle un buen porvenir a su esposa, a sus hijos, porque eran matrimonios jóvenes, pero no tenían, hermano, el currículum. No daban la talla del perfil. Mire, hermano, qué hermoso entender la escritura cuando dice que el Señor, que la ciencia es un escudo. Y por eso los jóvenes deben prepararse, hermano, porque las oportunidades van a venir. Pero si no se han preparado, si no se han cultivado, si no son inteligentes y sabios, sino que pierden mucho el tiempo en redes sociales y pierden mucho el tiempo en juegos y en cualquier otra cosa, hermano, en ver series de televisión, pero no en prepararse y cultivarse, van a tener un día la oportunidad y no van a poder accesar porque simplemente no tienen la capacidad, la preparación para eso. Me acuerdo cuando me dijo un hermano: necesito a alguien ahí pilas, pero que sea full English. Y entonces yo pregunté: ¿quién aquí es full English? Y hermano, pero el español hasta con faltas de ortografía la hablaban. Imagínense, hermano. Ni siquiera cultivados en el idioma materno, el que es propio de la región, ni siquiera. No sé si usted lo entiende. A Daniel le llegó la oportunidad de trabajar en el palacio porque estaba preparado. Hermano, y la bendición de Dios, pero es que todos los israelitas son hijos de pacto, circuncidados al 8º día, con el pacto abrahámico, pero no todos entraron al palacio. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, mire. Tener un trabajo servil nunca se
será deshonroso siempre y cuando no se tuvo otra oportunidad. Amén. Por favor, escucha lo que estoy diciendo. Porque la gente dice por ahí, es que todo trabajo es honroso. Depende quién sea el cargo. Porque si es un joven, una señorita, que tuvo los medios, papá y mamá, para financiarles una carrera, para prepararlos, para formarlos, y ellos por haraganes, por distraídos, por vagos, no aprovechar las oportunidades, entonces los trabajos serviles sí son deshonrosos para ellos. Digan amén. Bueno, aunque no digan amén, así es. Por eso me llama la atención Daniel, sí es un hombre de bendición, pero es un hombre preparado. Entró al palacio. Y entró al palacio, escúcheme bien, para ser atendido. Cuando vieron el currículum, cómo contestó los exámenes, hermanos, de oposición, este varón llamado Daniel, dejó asombrado a todos, porque no se encontró, oiga estas palabras, ni una persona más sabia que Daniel en todo el reino de Babilonia. Amén. Y Babilonia no era solamente Irán, como hoy en día es. Babilonia, hermano, abarcaba una gran cantidad de países europeos y asiáticos. Eso era Babilonia, el gran imperio babilónico. ¿Y sabe qué es lo triste? Que habiendo tantos miles de hebreos, no pudieron optar a los cargos. Solo Daniel era un hombre temeroso de Dios, propuso en su corazón no contaminarse. Mire, no le importó que sus padres fueran, hermano, parte de una generación malvada, perversa, idólatra. Él se mantuvo fiel a Jehová. Y le voy a decir una cosa, sí es cierto, porque eso es una verdad, que los padres carnales, maldicientes, idólatras, etcétera, sí le pueden dejar a sus hijos caminos escabrosos. Sí es cierto que los padres, hermano, espiritualmente y aún materialmente y aún en cuanto a honorabilidad, pueden dejarle a un hijo un camino escabroso. De hecho, David fue uno de los jóvenes que tenía el camino torcido. Nada más y nada menos en pecado lo concibieron. Es decir, él no era un hijo de matrimonio legítimo. Nada más y nada menos, hermano, el papá lo tenía como mozo, como pastor, y no lo quería reconocer como hijo, etcétera, etcétera. Pero llama mucho la atención cómo hombres, hermano, que tenían todo el camino malo como David, como para ser un fracasado, como para ser otra persona más del montón, un mediocre más, él llega a convertirse en el monarca de Israel. Amén. Mire que cuando él de joven vio el camino, cómo lo tenía por delante, hermano, un camino escabroso por el pecado de sus padres, de sus generaciones. ¿Sabe qué dijo David? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Vio el camino, vio el derrotero que tenía por delante. Estaba difícil llegar a ser una persona importante, llegar a ser una persona sobresaliente teniendo ese tipo de ancestros. Pero él hizo la pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y le bajó la respuesta del cielo, con guardar la palabra. Amén. Eso quiere decir que cuando un joven viene de generaciones, hermano, torcidas, maldicientes, idólatras, el camino puede convertirse en un excelente camino si el joven guarda la palabra del Señor. Amén. Aleluya. No sé si dan gloria a Dios. De ahí que los jóvenes no tienen por qué repetir los ciclos de derrota de sus padres. Amén. Guardando la palabra, el camino se allana. Guardando la palabra, el camino, hermano, se va interesando, pero hay que guardar la palabra. Para eso hay que conocerla y desde luego vivir esa palabra. Gloria a Dios. Bueno, me llama la atención Daniel, que entra al palacio, se mantiene firme al Señor, y no hubo un hombre más sabio en todo el reino de Babilonia que Daniel. Bueno, podríamos decir, alcanzó el éxito. Y le voy a decir una cosa, hermano, cualquiera puede alcanzar el éxito. Amén.
Se lo voy a poner de esta manera, quizá el ejemplo es muy burdo. Pero ¿ha visto usted, hermano, personas que ganan algunos programas de reality show? Como por ejemplo, algunos programas de música, y el cantante gana el primer lugar de todo el reality. Pero no siempre los que llegaron a ser los primeros lugares graban discos y se mantienen. De hecho, en mi tiempo, hermano, hubieron cantantes que grabaron un sencillo que fue un exitazo, pero de ahí ya no vino otro y se retiraron. Y de repente ahí en YouTube dice, mire, ¿se recuerdan de aquel cantante que hizo un disco que ganó un platino y discos de oro y lo que sea? Lo mira uno panzón, arruinado, porque alcanzó el éxito, pero no se mantuvo. Porque una cosa es alcanzar el éxito y otra cosa es mantenerse. Son cosas diferentes. Pero mire cuando una persona es íntegra, mire joven, cuando el papá se equivoca, la mamá se equivoca, los hermanos se equivocan, la generación entera se equivoca, pero usted quiere guardar la palabra, pero usted quiere honrar el evangelio. Mire, Dios puede encumbrarlo. Y si se mantiene en ese corazón, Dios lo puede mantener en esa cúspide, en ese éxito y en ese logro. Amén. Daniel estuvo presente en el entierro de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahí estuvo Daniel. Lo lloró al rey que se había convertido por el testimonio y la palabra de Daniel. Y lo lloró. Y enterró a Nabucodonosor. Y quiere que le diga una cosa, también estuvo en el funeral del hijo de Nabucodonosor, otro rey de Babilonia llamado Belsasar. Ahí también estuvo Daniel. Alguien diría, bueno, ahora que cambió el gobierno, ahora que entró el hijo, entonces ahora Daniel ahora sí va a venir para abajo, no va a mantener el éxito. Pues ¿qué cree? Hubo cambio de gobierno y siguió siendo el segundo de a bordo después del rey. Amén. Belsasar lo coronó, Belsasar le dio premios, Belsasar lo condecoró. Hermano, el mismo éxito que tuvo con Nabucodonosor es el mismo éxito que mantuvo con Belsasar. ¿Y qué cree? Entraron los medos y conquistaron a los babilonios. Y hubo no solo un cambio de gobierno, sino un cambio cultural. Un cambio, hermano, estructural completo. Ya no eran los babilonios, ahora eran los medos los que gobernaban. ¿Y qué cree? También Daniel se mantuvo en ese puesto y estuvo presente cuando enterraron a Ciro el Grande. Y murió Ciro el Grande y ya se envejeció Daniel. Y todavía estuvo presente cuando murió Darío el Grande. 4 reyes enterró Daniel y él se mantenía encumbrado. El éxito nunca lo perdió. Tuvo que bajar un ángel a decirle, mira Daniel, ya es hora de que partas, ya estás viejito, te vas a morir. Y eso sí, te promete Dios la resurrección. Y en la resurrección, igual que todos justos, brillarás como las estrellas. Así que descansa, sella el libro y descansa en paz Daniel. Mi hermano, Daniel fue condecorado hasta por el cielo. No sé si me están entendiendo. Eso Dios se le ofrece al joven que tiene la calidad y las características de Daniel. Yo quiero cerrar la Biblia y solamente recordarle entonces ¿qué va a pasar cuando papá y mamá no quieran buscar a Dios? Y le voy a decir una cosa, hermano. Hubo gente que los padres hasta les prohibieron ir a la iglesia. Mire, yo conozco gente, sobre todo en ciudades como estas que son pequeñas, donde ya hay una religión tradicional. Y de repente entra el joven con la Biblia bajo el brazo y mamá, papá, me convertí, ahora soy de Cristo. Uy, hermano, hasta lo desconocen. Le ofrecen quitarle la herencia, quitarle el habla. Hay gente que se la ve muy difícil cuando se convierte. Hay esposos que cuando llegan, hermano, escúchenme por favor, a la casa diciendo, ya me convertí. ¿Sabe qué le han dicho a muchos hermanos? Te prefiero borracho, pero no evangélico. No sé si me están entendiendo. Mire, hubo un pastor que llegó a tener una de las iglesias más grandes de habla hispana en Los Ángeles. Él era una persona
esclava de la droga hasta que conoció a Jesucristo. ¿Cuántos saben que Jesús rompe esos ciclos Amén. viciosos Gloria a Dios. diabólicos de la droga? Entró sobrio, con una Biblia bajo el brazo, un libro negro bajo el brazo. Y le dice a la mamá: mamá, me convertí al Evangelio, nunca más volveré a drogarme. Y la mamá le dijo: te prefiero drogadicto, pero no evangélico. ¿Qué va a pasar cuando le digan eso? ¿Sabe que hay gente que de repente me la encuentro y le digo: ¿por qué no fuiste a la iglesia? Ya no te vi. Ay, hermanos, que miren, yo cuando estaba en el mundo me iba bien, trabajo, amigos, paz. Solo me convertí, hermano, y empezaron a lloverme unos tunazos que yo mejor me retiré, hermano, porque mire, cuando me acerco a Dios me cae. Cuando me alejo tengo las tinieblas tranquilas, entonces prefiero la paz que esa guerra espiritual. ¿Qué va a pasar cuando venga una guerra? ¿Qué va a pasar cuando venga una batalla? ¿Qué va a pasar cuando un miembro de la familia diga: ya no te quiero en el Evangelio, ya no quiero que sigas? ¿Qué va a pasar? Pero según este pasaje, hermano, de Daniel, nos vuelve a reiterar el Señor: la salvación es personal. El día del juicio no iremos por parejas, no iremos por familias, dice la Escritura, cada uno, segunda de Corintios 5:10, cada uno dará cuentas de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, cada uno. Esto no es, hermano, por congregación tampoco, esto es personal. El día que el Señor venga a arrebatar a su pueblo, todo lo hará personal. De tal manera que el Señor dio a entender: estarán dos moliendo en el mismo campo, pero uno será tomado y otro dejado. Es personal. Estarán en la misma cama dos, y uno será tomado, otro dejado. Es personal. Yo quisiera que se pusiera de pie y entendiéramos que este evangelio es de continuar, aunque, hermano, aunque el liderazgo se detenga. Me recuerdo hace muchos años cuando un evangelista cometió un pecado, la prensa se le fue encima. Ese pecado fue un pecado, hermano, que se supo por todos los medios de comunicación. Y sabe que muchos cristianos, cuando él pecó, dijeron: bueno, si el evangelista lo hizo, ¿por qué yo no? Y sabe que cuando muchos pastores pecan y se sabe de su pecado, muchas de sus ovejas dicen: si el pastor lo hizo, ¿por qué yo no? ¿Qué va a pasar cuando fallen los líderes? Esto es personal, no es colectivo, es individual. ¿Quieren cerrar sus ojitos lindos? Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle, a suplicarle al Señor que nos permita, en su gracia, en su misericordia, tener la unción de Noé, donde papá y mamá piensan igual, donde los padres y los hijos piensan igual, los hijos y los padres tienen la misma fe, quieren buscar a Dios, hermano, con las mismas herramientas, con la misma doctrina, con la misma visión, con la misma fe. Vamos a suplicarle al Señor esa unción de unidad de fe. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, la palabra dice que así como los días de Noé serán los días de tu venida. ¿Cómo nos gustaría ser la parte del remanente, no de la parte carnal, no de la parte diabólica, no de la parte satanizada, no, sino de la parte familiar, donde toda la familia, Señor, logramos caminar en una estructura doctrinal, donde toda la familia podemos caminar en una unidad de fe, con un solo Dios, un solo Señor Jesucristo, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola doctrina, Señor, que podamos caminar con un mismo deseo de buscarte. En el nombre de Jesús pedimos que atraigas, que seduzcas el alma de cada uno de los que conforman, Señor, la familia que amamos y que cubrimos, Padre Santo. Danos la palabra certera como se la diste a Noé, la convicción, el ejemplo de Noé, Señor, para que podamos ser familias
que alumbremos generacionalmente, Señor, en el nombre de Jesús, como alumbró la familia de Noé. Que podamos tener esa bendición de tener, como dice tu palabra en Noé, a la esposa, a los hijos, a las nueras, al núcleo familiar cercano en la fe, Señor, dentro del arca, dentro de tu cobertura, dentro de tu bendición, dentro de tu diseño estructural, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos que bendigas nietos, que bendigas hijos, que bendigas a todos los que amamos, Señor, para gloria y honor de tu nombre, para que tú seas exaltado y glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero si a alguno de mis hermanos le tocara un cónyuge carnal, un cónyuge apóstata, un cónyuge, Señor, blasfemo, como lo tuvo Job, Señor, hijos que no quieren caminar en disciplina, que no quieren buscar tu rostro, que, Señor, incluso cometen pecados delante de tu rostro, pedimos misericordia. Como Job pedimos misericordia. Como Job levantamos un altar de intercesión. Perdona sus pecados, perdona sus extravíos, perdona sus rebeliones, Señor, perdona sus pecados, perdona sus transgresiones, perdona, Señor, que rompan tus estatutos, perdónalos en el nombre de Jesús. Extiende tu misericordia sobre ellos, bendícelos, bendícelos, Señor, para gloria de tu nombre, que puedan tomar decisiones sabias basadas en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh Dios del cielo, glorifícate, glorifícate. Y Señor, que la unción de Job esté sobre cada uno de mis hermanos que tienen estos conflictos, y que avancen, que caminen, que se cumpla la palabra del Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado caerán 10,000, pero a ti no te va a tocar. Por cuanto puso en mí su amor, yo le libraré. Señor, que te amemos con todo el corazón, para poder ser guardados de caer, de tropezar, de regresar. Es clara tu palabra: el que pone la mano en el arado y después voltea a ver atrás, no es digno de ti. Que nunca, Señor, volteemos a ver atrás, que caminemos, que aquellos hermanos que han perdido la fuerza para buscarte, que han caído del primer amor, Señor, puedan recuperarlo haciendo las obras primeras, puedan recuperar, Señor, ese amor, esa intimidad contigo. Visítales, despierta, inquieta en las madrugadas, Señor. Habla en sueños, habla en visiones. Usa ministerios, Señor, con dones, ministerios proféticos, siempre tu palabra, pero sacude nuestras estructuras para que de ninguna manera nos acomodemos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y aquel que camina solo, que es el primogénito en la casa de conversión, Señor, oramos por su familia, pedimos la conversión de la familia, pedimos que esa palabra que le diste al carcelero se pueda hacer un rema, una palabra específica y dirigida para aquel que su familia no está en la fe, Señor, y que puedan convertirse, y que puedan arrepentirse, y que puedan buscarte, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Que entendamos, Señor, como dice tu palabra, Ezequiel 14, 16, que aún los hijos de ellos no serían librados, sino solo estos 3 varones por su justicia. Permítenos caminar en la justicia de Noé, permítenos caminar en la justicia de Job, y permítenos caminar en la justicia de Daniel, en el nombre de Jesús. Amén. Adorarte le da vida